Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si tienes un teléfono Xiaomi con MIUI, quizás no sepas que hay varios menús que están ocultos en tu teléfono y que puedes acceder a estos menús de varias formas que ahora veremos. El primer menú que vamos a ver es el menú Feed. Para acceder a este menú podemos hacerlo desde varias formas. Por ejemplo, una de ellas es entrando en ajustes, mi dispositivo, todas las especificaciones y pulsamos 5 veces sobre versión de kernel. Al hacer esto nos envía al menú Feed, que dependiendo del teléfono que tengamos tendrá diferentes opciones. Por ejemplo, desde la primera opción podemos consultar el número IMEI, que es un número exclusivo de tu teléfono. O por ejemplo aquí en Touch Sensor verificamos que funciona correctamente el táctil de la pantalla. Realmente casi todas las opciones que vamos a ver en este menú es sobre comprobación de hardware. Aquí comprobamos los píxeles, si hay alguno en mal estado posiblemente no sea capaz de reproducir alguno de los colores que se muestran en pantalla. Si tienes varias cámaras como este que tiene 3 cámaras traseras, desde esta opción podemos ver qué imagen toma cada una de estas cámaras. Como vemos, cada cámara muestra imágenes totalmente distintas la una de la otra, y esta que vemos es la cámara de gran angular. Para acceder al siguiente menú debemos copiar una serie de números con asterisco, almohadilla y pegar este código al dialer o marcador de teléfono. Este menú nos dice a qué servidor de Google estamos conectados, nos dice la IP, el tiempo que llevamos conectados y si queremos más información pulsamos en Events. Y aquí bueno, aparece un montón de datos que si nos fijamos aparecen los nombres de sistema de las aplicaciones que se han conectado a ese servidor de Google. La verdad que este menú quizás es bastante complicado de entender. El siguiente menú oculto muestra en una esquina la tasa de refresco de la pantalla, lo que viene a ser los hercios, y la temperatura del teléfono. Este menú puede variar de un teléfono a otro. En este Mi 10 me muestra además los frames por segundo, es decir, los fotogramas por segundo a los que funciona el juego Player Battleground en este caso. Así que es bastante útil para saber el rendimiento máximo al que nuestro teléfono es capaz de mover los juegos. El siguiente menú no es exclusivo de MIUI, son las opciones de desarrollo que en MIUI se activan desde ajustes, mi dispositivo y en versión de MIUI pulsamos 7 veces. Luego nos debe aparecer dentro de ajustes adicionales opciones de desarrollador. Lo activamos y si bien las opciones de desarrollador aparecen en todos los teléfonos Android, las opciones que tenemos dentro de las opciones de desarrollo no son las mismas en todos los teléfonos. Ni siquiera existen las mismas opciones en todos los teléfonos con MIUI. Por ejemplo, el menú extendido de energía, que si lo activamos aparecen varios tipos de reinicio, fast boot y reinicio a recovery. Podemos mostrar los toques en pantalla y podemos acelerar las animaciones de transición, desactivarlas o ponerlas 10 veces más lentas. Otro menú que puede que funcione en teléfonos que no tienen MIUI es este, que nos ofrece información sobre la red de datos en la que estamos conectados. Nos dice la intensidad de la señal, el tipo de red, si es LTE, 3G o 5G, si es compatible en nuestro teléfono, y aquí muestra la misma información pero de la otra tarjeta SIM. Aquí nos dice información sobre la red Wi-Fi, por ejemplo la velocidad máxima que soporta la red local. Para activar el siguiente menú oculto debemos crear una carpeta dentro de la carpeta de Theme y la carpeta Cámara. Esta nueva carpeta que debemos crear se llama Lab Option Visible. Solo tenemos que crear la carpeta, no hay que poner archivos dentro ni nada. Una vez creada la carpeta vamos a la aplicación de cámara de MIUI y dentro de ajustes, bueno, ya aquí aparece característica experimental y más abajo tenemos este nuevo menú con más opciones que algunas estarán activadas, otras no, como por ejemplo la opción MFNR que si la activamos reduce el ruido de las fotos. Podemos activar o desactivar el modo belleza, la detección facial y bueno, es cuestión de ir probando cada una de ellas qué tal mejora las fotos en cada teléfono con MIUI. Bueno chicos, pues esto ha sido el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.